Hola, en esta clase vamos a ver una introducción a las estructuras de tracción. Este archivo PDF lo pueden encontrar en nuestra página integral.com.ar, la solapa clases gratis de estructuras 3. Bueno, vamos a empezar por el título, tracción, que dice debajo, estas estructuras de tracción están formadas generalmente por cables o telas y por lo tanto solamente pueden tomar esfuerzos de tracción, o sea, no pueden trabajar a compresión, torsión, corte, flexión. A un hilo, el único esfuerzo posible que le podemos pedir es el esfuerzo de tracción. Después dice que esto también se llaman, que estas también se llaman estructuras de forma activa, porque cambian su forma de acuerdo a las cargas. Podemos decir que su forma sigue el funicular de las cargas. Esto de funicular lo habrán visto en los primeros cursos de estructuras, cuando tenían que averiguar la resultante de varias fuerzas. Por ejemplo, tenían una fuerza aquí, otra aquí, hacían un polígono, luego unían así con rayos, y esos rayos luego los trasladaban acá, y ese se llamaba polígono funicular. Bueno, acá es algo parecido. Lo que estamos viendo en esta figura es que este hilo o este cable adoptó esta forma, que es el funicular, al colocarle esta carga. ¿Qué pasa si al mismo cable le colocamos dos cargas? Vuelve a cambiar de forma. Tres cargas, vuelve a cambiar de forma. Y por eso se llaman estructuras de forma activa. En la última figura, a ver, vamos a bajarle un cachito a esto. En la última figura, lo que dibujé es muchas cargas todas iguales. Podemos suponer que es una carga distribuida, y entonces la forma que adopta el cable es una forma curva. Bueno, ¿qué dice la página siguiente? El título dice, carga uniformemente distribuida, por ejemplo, el tablero de un puente. ¿Pero qué quiere decir esta palabra uniformemente distribuida? Que vale siempre lo mismo. Y en el caso de este cable, que está acá arriba, ¿qué está sosteniendo? Está sosteniendo estos otros cables que podemos llamarlos pendolones, y a su vez esos pendolones sostienen este tablero del puente. Entonces, por ejemplo, si tomamos 1 metro de este tablero acá y tomamos 1 metro de este tablero acá, ese tablero, por supuesto, las dos veces pesa lo mismo. Y como pesa lo mismo, podemos suponer justamente que la carga es uniforme. Bueno, en este caso, si la carga fuera uniforme, la forma que adopta el cable es esta curva, y se demuestra que esa curva responde a este tipo de función matemática. Una que tiene la x al cuadrado, y no sé si se acordarán que eso se llamaba parábola de segundo grado, por tener la x al cuadrado, segundo grado. ¿Qué pasa si en lugar de tener este ejemplo tenemos el ejemplo de abajo? El ejemplo de abajo tenemos una cadena que está soportándose a ella misma nada más, a su peso propio. En este caso, ¿la carga sigue siendo uniforme? Bueno, piénsenlo de esta manera. Si ustedes toman 1 metro acá y vuelven a tomar ese mismo metro más cerca del apoyo, se van a dar cuenta que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque en este metro entran 3 eslabones, por ejemplo, y en este metro, como están más inclinados, entran 4 eslabones. O sea, el último metro, este metro, es más pesado que el metro que está en el centro. Y entonces la carga ya no es uniforme, la carga es variable de esta manera, porque es más pesada la cadena, el metro de cadena, no de cadena, la cadena es siempre igual, pero el metro de cadena es más pesado cerca de los apoyos. Entonces la función matemática ya no es la misma, es una función compleja, es esta fórmula que está acá abajo, y los que desarrollaron esta fórmula le pusieron como nombre de fantasía catenaria, que viene de catena, que en latín es cadena,
porque es la forma que adopta una cadena o un cable también, cuando la carga es su peso propio. Por supuesto que esto es fácil de confundir porque las dos curvas son muy parecidas. Esta parábola y la forma que adopta la catenaria son muy parecidas. La diferencia es una diferencia matemática. La parábola responde a esta ecuación, la catenaria responde a esta otra. Bien, es una pregunta teórica. ¿Y esa pregunta teórica tiene alguna importancia? Bueno, la importancia que tiene es más que nada por la parte de cálculo. ¿Por qué? Porque si la carga es uniformemente distribuida, como es el caso de este acá, es uniformemente distribuida, la resultante de esa carga distribuida es la carga por la luz. En el caso de abajo, que no es uniformemente distribuida, la resultante no puedo averiguarla fácilmente. Tendría que resolver la integral de esta función matemática. Entonces esto ya se me complicó para sacar la resultante. Volviendo al caso anterior, si la resultante es Q por L, la reacción ¿cuánto vale? Q por L sobre 2, mitad para la izquierda, para la derecha sería otra mitad, Q por L sobre 2. Y además se demuestra que hay una reacción horizontal que vale Q por L cuadrado sobre 8F, donde F es esta flecha que ven acá. ¿Qué pasa en el caso de la catenaria? En el caso de catenaria, lamentablemente, eso no lo puedo aplicar y entonces no puedo averiguar ni la vertical ni la horizontal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes tienen que la cadena tiene una flecha mucho más pequeña, por ejemplo, la cadena es así. Esto que yo decía antes del metro no va a ser tan importante. En este metro tenemos 3 eslabones y en este metro vamos a tener 3 eslabones y un poco más. O sea que si bien sigue siendo matemáticamente una catenaria, ya no está muy alejada del ejemplo de acá arriba. ¿Y eso qué tiene de bueno? Que me permite aplicar, o usar, mejor dicho, no aplicar, usar estas dos fórmulas para averiguar las reacciones. ¿Y eso cuándo lo puedo hacer? Lo puedo hacer cuando esta flecha es relativamente pequeña. ¿Y cuándo se considera que es pequeña esta flecha? Cuando es menor o igual a un 10% de la luz. Entonces, resumiendo, ¿qué pasa cuando ustedes tienen un cable, una cadena con esta forma de catenaria? Bueno, pueden usar, aunque no sea exacto, pueden usar estas fórmulas de acá arriba, siempre y cuando la flecha sea pequeña, o sea, la flecha no exceda el 10% de la luz. En la página siguiente tenemos algunos ejemplos de estas estructuras. Este es un gimnasio que había en Tokio para los Juegos Olímpicos, donde este gimnasio que alberga a miles de personas se resolvió con este manojo de cables, por supuesto no es un solo cable, es un manojo de cables, y estas dos columnas que sostienen toda la estructura. A ver, en la página siguiente tiene una maqueta de esta estructura, ¿sí? Donde acá de vuelta pueden ver los cables que les contaba recién, el manojo ese de cables que les contaba recién, pueden ver también las columnas, y para que estas columnas no caigan hacia adentro, lo que se hizo acá, lo que hay que hacer es colocar otros cables que van unidos a este muerto de anclaje, que en la foto de abajo se ve mucho más en detalle. O sea, este tensor que estamos viendo acá, en realidad, en la foto de abajo se ve que son 3 tensores, porque claro, imagínense que la carga que está soportando esto no alcanza con uno solo, y dentro de esos tubos en realidad no hay un cable, sino, como les decía antes, un manojo de cables. En la página siguiente vemos una papelera en Italia, una fábrica donde había que hacer un
una gran nave sin apoyos intermedios, y el arquitecto que resolvió esto hizo estos dos pórticos de hormigón enormes, y de un pórtico al otro lo que tienen son cables de acero, son estos cables de acá, que en la foto no llega a verse, pero tienen también estos pendolones que van sosteniendo la cubierta. En la foto de abajo está la estructura terminada, y si nosotros pudiéramos entrar a esta nave industrial, adentro no veríamos una sola columna. Estaría todo absolutamente libre de apoyos. Bueno, todo esto se resuelve con estas estructuras de tracción. Bueno, ¿cómo es la parte de fórmulas y de trabajo de esto? Bueno, esto vamos a analizarlo en esta página. El título de esta página es Cables a tracción pura. Como dijimos antes, es lo único que puede hacer un cable. Y lo que ven en esta figura, que es un cable con una carga distribuida, la resultante de esa carga distribuida vale esta carga Q por la longitud L, y de esto va mitad para cada apoyo, o sea, esta reacción vale Q por L sobre 2, y esta otra también Q por L sobre 2. ¿Esto termina acá? No. ¿Qué más hay? Tenemos una reacción horizontal, que es esta de acá, que vale Q por L cuadrado sobre 8F. Se demuestra que esa es la reacción horizontal. Por supuesto, del otro lado hay otra reacción horizontal. Y F, como les dije hace un ratito, es esta flecha. Bueno, esto de la reacción horizontal y la vertical es una forma de ver esto. En realidad, lo que habría que hacer es sumar la reacción horizontal con la vertical y sacar la verdadera resultante, o la verdadera reacción, que es R. Si esta R la dibujamos aquí y analizamos lo que le pasa a esta sección, a esta primera sección, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Estamos viendo que esta es la primera sección y tiene acá una fuerza R que le está produciendo tracción. Bueno, esto no es ninguna novedad. ¿Cuál era el título? Cables a tracción pura. ¿Y qué dice después? Que cómo se averiguan los esfuerzos en cualquier estructura, tomando las fuerzas que están a la izquierda o a la derecha. Bueno, acá tomé las fuerzas que están a la izquierda, y esas fuerzas que me dijeron que hay esfuerzo de tracción. ¿Qué pasa si ustedes toman otra sección? Por ejemplo, toman esta sección que está en el segundo ejemplo. En esa sección aparece una fuerza que antes no estaba. Esta me quedó medio tapadita, que es esta fuerza F1, ahí, que es la resultante de este pedacito de acá. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo, además de la horizontal y de la vertical, apareció F1. Bueno, hago nuevamente el polígono como hicimos antes. Ahora voy a tener que hacer la horizontal, la vertical y F1. Y la nueva resultante se llama R1, que no es tan inclinada como R, es un poquito más horizontal. Pero ¿qué es lo que pasa? La sección también cambió. La sección ya... No, este no es el que va. A ver, este. Sí, la sección ya cambió también su inclinación, y entonces esta R1 también está produciendo tracción. En la tercera figura tomamos otra sección un poquito más hacia el centro. ¿Y qué fuerzas tenemos en esta sección? Y tenemos, además de la horizontal y de la vertical de siempre, tenemos F2, que es la resultante de todo este sector. Cuando hacemos el polígono, ahora que tengo la horizontal, tengo la vertical, tengo F2, y la nueva resultante es R2, que igual que antes ya tiene otra inclinación la sección, tiene otra inclinación R2, pero sigue produciendo tracción. Bueno, finalmente en la última figura que tenemos esta sección,
y a la izquierda tenemos la horizontal, la vertical como siempre, y una fuerza F3 que vale exactamente Q por L sobre 2, lo mismo que vale la vertical. Cuando hacemos el polígono, estas dos se anulan, ¿y cuál es la única que queda como resultante? H. Entonces, nuevamente, ¿qué pasa acá? Tengo la sección que es vertical, tengo H que es horizontal, y entonces, ¿qué pasa acá? Sigo teniendo tracción. O sea, todo este paseo por el cable fue para entender por qué trabaja siempre la tracción, por qué es tracción pura. Porque en cualquier sección que tomemos, el único esfuerzo que aparece es el de tracción. Ahora, en estas figuras, ¿cuál es la fuerza más importante de todas? En la primera figura habíamos averiguado esta R. En la segunda figura averiguamos una R1, que es esta de acá. Después una R2. Y finalmente en la última figura H. De estas flechas, ¿cuál es la más larga de las tres? Y la más larga es esta R. ¿Qué importancia tiene esto? Que si me preguntan en qué sección tengo mayor esfuerzo de tracción, la respuesta va a ser en esta sección, acá en el apoyo. ¿Y por qué es importante hallar el esfuerzo máximo? Porque como siempre las estructuras se dimensionan con el esfuerzo máximo. Bueno, en base a esto tenemos acá abajo unas preguntas teóricas, vamos a ir viendo cada una. La primera dice, ¿en qué sección hay mayor esfuerzo de tracción? Bueno, la respuesta es lo que vimos recién, donde es en el apoyo. La segunda pregunta dice, ¿cómo varía el esfuerzo horizontal a lo largo del cable? Bueno, es una pregunta un poco capciosa, bastante capciosa, porque me dice cómo varía, como diciendo que, descontando que varía, y en realidad el esfuerzo que va apareciendo, F1, F2, F3, es vertical, no es horizontal. El único esfuerzo que hay horizontal es siempre este esfuerzo H. Así que la respuesta, ¿cuál es? Que no varía. Repito, el esfuerzo horizontal a lo largo del cable no varía. Esa es la respuesta correcta, digamos, para la segunda pregunta. En la tercera, también una pregunta un poco engañosa, dice, ¿cuánto vale el esfuerzo vertical en la mitad del cable? Bueno, en la mitad del cable era esta sección que está acá en el medio, y ahí ¿qué pasaba? Esta vertical se anulaba con F3, entonces esfuerzo vertical no queda. El único esfuerzo que queda acá, ¿cuál es? El esfuerzo H. O sea que la respuesta sería que ¿cuánto vale el esfuerzo vertical en la mitad del cable? Vale 0. Esa es la respuesta. Y la última pregunta, ¿qué pasa si disminuye F? Hay que contestarla mirando esta fórmula de acá arriba, donde F está en la parte de abajo. Entonces, si disminuye F, o sea, si la flecha es más pequeña, imagínense que el cable ahora es así, como F está disminuyendo, ¿qué va a pasar con este resultado H? Va a aumentar. En cambio, esta vertical va a quedar igual. Entonces, a ver de vuelta, ¿qué pasa si disminuye la flecha? La respuesta es aumenta la horizontal H. Bueno, esta sería la última pregunta. En el siguiente video vamos a seguir avanzando con este tema y vamos a empezar a ver ya cálculos de cubiertas pesadas y livianas. Espero que esto les haya servido. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.